El objetivo de este proyecto es comparar la potencia de un circuito antes y después de incluir un transformador el cual reemplazará la fuente. Cabe resaltar que el voltaje que utilizaremos en la fuente debe ser el mismo que utilizaremos en el transformador y únicamente dependerá de la relación de transformación, aumentar o disminuir el voltaje proporcionado por la fuente. Debemos tener muy en claro que en este proyecto estamos mezclando dos tipos de corriente, la corriente alterna con la que trabaja el transformador y la corriente continua con la que hicimos primeramente las mediciones. Es importante recalcar que en ningún momento se debe conectar la protoboard con el transformador porque esto haría que las resistencias se quemaran. En esta fase deberemos primero comprobar la relación de transformación del transformador, identificando el número de espiras, siendo el de la izquierda uno de 500 y el de la derecha uno de 250. Para esta fase necesitaremos primero una fuente de corriente continua, una protoboard, resistencias y puentes. Además también debemos utilizar el multímetro en configuración de voltios. Después usaremos el voltímetro para tomar los voltajes individuales de cada resistencia y anotarlos en nuestra hoja de trabajo. Debemos tener en cuenta que el voltaje suministrado por la fuente de corriente continua debe ser constante durante todo el desarrollo del experimento para poder compararlo después. Para esta fase deberemos utilizar una fuente de corriente alterna, que es la de color rojo, seguida de 2 voltímetros y 2 amperímetros, los cuales se utilizarán para calcular el voltaje inicial y final y la corriente inicial y final. Después conectaremos nuestra protoboard al transformador, en teoría. El voltaje que utilizamos inicialmente con nuestra fuente de corriente continua debe ser el mismo voltaje que le suministraremos a nuestro transformador con la fuente de corriente alterna. Para esta fase utilizaremos nuevamente nuestra fuente de corriente continua conectada a nuestra protoboard. Aquí podemos observar un circuito en paralelo con dos fuentes, el cual es un circuito mixto. Al igual que en el punto anterior, utilizaremos el voltímetro para poder calcular los voltajes de cada resistencia de manera individual. En esta fase, la transformación proporcionada por el transformador deberá reemplazar una de las dos fuentes del circuito para mirar cómo varía la potencia. Para esta fase debemos calcular dos momentos, el inicial, que es antes de conectar el transformador, y el final, que es después de conectar el transformador, con el fin de evidenciar la relación existente entre la potencia antes y la potencia después de conectarse el transformador.